bienvenidos a su programa, La Entrevista con Grandes Médicos del Siglo XXI. El día de hoy estamos muy contentos, estamos con la doctora Alessandra Carnavale. Ella cursó la licenciatura de la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista en genética humana reconocida por el Consejo Mexicano de Genética. Actualmente es investigadora en ciencias médicas emérita, adscrita al Laboratorio de Enfermedades Mendelianas del Instituto Nacional de Medicina Genómica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora Alessandra, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Pues muchísimas gracias por hacérmela, me encanta la idea. Doctora, siempre que vimos su currículum, dije, tenemos que entrevistarla, principalmente para ser ejemplo de las médicas, de las mujeres que estudian medicina. Usted platíquenos, sé que viene de una familia inmigrante, platíquenos cómo fue llegar, cómo llegaron sus papás, cómo fue su camino para decidir estudiar medicina. Larguito, A ver, no es platíquenos, cierto, para no eso es cierto. estamos. Bueno, yo debo admitir, yo nací en Italia, en donde viví la guerra, lo cual no es un buen antecedente porque fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, nací en 1940 y la Segunda Guerra Mundial pues empezó en el 39, 40 y se Terminó extendió 45. hasta el 45. Entonces tuve tiempo de vivirla y después vivir algo que mucha gente no sabe, que es el hambre del posguerra. Sí. Porque los europeos, sobre todo los que habíamos perdido, porque Italia era la triple alianza con sí, la Japón alianza con y los Alemania. nazis, imagínense qué bonita idea. Pues sufrimos hambre, había que hacer cola para conseguir un pedazo de pan, para conseguir 2 huevos o lo que fuera, pues así era el posguerra, ¿no? Sí. Y de ahí, después de ese tiempo muy duro, pues pasamos a vivir mejor, nos fuimos a vivir a Bolonia y de ahí la Olivetti le preguntó a mi padre qué le parecía la idea de venir a México a fundar la Olivetti mexicana. Sí. Y eso pues fue así una gran sorpresa en la casa porque México era desconocido para los italianos, totalmente desconocido. ¿Y eso en qué año fue, doctora? 1952. 1952, ¿usted qué edad tenía? 12 años. 12 años. 12 años, vamos a México. ¿Y qué es México? Y mi mamá le preguntó a mi papá, oye Luigi, ¿tengo que aprender a andar a caballo o habrá coches? Bueno. Y cuando llegaron a México fue una gran sorpresa, sí, no, descubrir una ciudad un como gran la país. Ciudad de México, este gran país. Y entonces ya todos nos vinimos a México, llegamos a México por Laredo, mi papá, bueno, llegamos a Nueva York, ahí mi papá compró un coche, un último modelo del 53, llegamos con nuestro coche en coche todo hasta la todo frontera, Estados Unidos, hasta Laredo, todo el este. Hasta Laredo, y de ahí a México, y México se nos abrió una ciudad maravillosa. Y bueno, mis papás fascinados, aunque les costó trabajo adaptarse, pero nosotros que éramos niños, mi hermano y yo tenía 12 años, mi hermano 9, nos adaptamos enseguida a México y yo me siento más mexicana que nada. No, y así la reconocemos, doctora. País. Doctora, ¿y en qué momento decidió estudiar medicina? ¿Cuál fue el camino para decidir voy a estudiar medicina? Porque ni su papá ni su mamá médico, ningún antecedente médico. No, la idea de mi mamá era tener a una arquitecta que trabajara con ella y eso a mí no me gustaba para nada porque mi mamá era muy dominante, era excelente, yo la admiraba mucho y dije, pues voy a ser la sombra de mi mamá. Entonces yo no quiero eso y le dije a mi papá, papá, yo quiero hacer otra cosa que no sea arquitectura. ¿Cómo le digo a mi mamá? Tú no le digas nada y vamos a inventar a ver qué hacemos. Ajá. Entonces lo que a mí me gusta es ser bióloga, quiero ser bióloga. Y mi papá me convenció que en lugar de bióloga era mejor ser medicina, porque medicina podía yo poner mi consultorio y ser más independiente. Y entonces dije, bueno, mira, vamos, yo voy a ir con mi amigo que venía de la prepa, vamos juntos en motocicleta y voy a ver, si no me desmayo cuando vea el primer cadáver, estudio medicina. Y así fue, no se desmayó. Y no me desmayé, no me gustó para nada, pero decidí que, pues está bien, ok, voy a ser médico. Y entonces así decidí ser médico. Doctora, y a ver, platíquenos, algo que es, yo todavía no admirable. Mientras estudiaba medicina,
Se me ocurrió casarme. A ver, platíquenos eso. Muy importante para todas las médicos que lo ven como un impedimento para que vean que no lo es. Platíquenos, No, doctora. pues, pero cuesta mucho trabajo, ¿eh? Hay que No, sí. echarle muchas A ganas. ver, platíquenos. Yo decidí en tercer año, pues decidimos mi esposo y yo que ya basta de estar de novios y que mi papá no me dejaba salir y esas cosas. Dije, vamos a casarnos. Y nos casamos en tercer año. En cuarto año y decidimos no tener hijos. Yo le dije a mis papás, no se preocupen, voy a tener hijos hasta que termine la carrera. Pero un pequeño descuido y chin, pues me quedé embarazada como 3 meses después. Wow. Y llegó Claudia, mi primera hija. Y luego, pues otro pequeño descuido y chispas, llegó Federico, Wow. pegadito a la Clau. Entonces mi mamá me vio que la vida se me estaba complicando un poco y decidió ayudarme pagando, porque no lo podíamos hacer mi esposo y yo, pagando una nana que me ayudara con los bebés. ¿Sí? Y, y así me fui hasta que, hasta que ya cuando estaba terminando, pues me quedé embarazada otra vez de Mónica, De la tercera, y me gradué con la panza así, señorita Carnevale, me vestí de negro, presenté mi examen de graduación, hice tesis, porque entonces los médicos hacíamos tesis. Sí. Me saqué honoris, ¿cómo se llama? Sí, con honores. Con honores en esa reconocido. tesis, porque era una tesis pues sobre algo que era muy novedoso, ya era sobre genética, sobre los puntitos que veíamos y que eran los cromosomas, etcétera. Entonces, pues me pusieron honores también por la tesis y me gradué con mucho esfuerzo, trabajando muchísimo, pero con ganas de terminar y de cumplir con lo que yo le había dicho a mis padres. Pues, voy a terminar y termino. A ver, doctora, muchos médicos nos ven y preguntarán, a ver, ¿qué es difícil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué tuvo que hacer para terminar la carrera con 3 hijos? Bueno, una cosa que sí debo de decir, porque si no sería muy feo que no lo dijera, es que mi esposo me apoyó. Porque si yo hubiera tenido un macho mexicano que no me deja ir a clases, pues a lo mejor no hubiera podido. Mi esposo siempre me ayudó y cuando yo estaba a veces así con la panza, ay, tengo que ir a clase de cardiología, ay, voy. Y él me decía, levántate, levántate, yo te ayudo, pero ve a clase de cardiología, no pierdas tu clase. Wow. Entonces llevaba yo a mi bebé, primero la Claudia, que ya había nacido, me la llevaba a casa de mi mamá en Polanco y luego tenía clase de cardiología y tuve gastroenterología, cardiología, como 4 cursos los llevé en el español y el hospital español está ahí cerquita de casa de mis papás. Es que dejaba a mi bebé, me iba a clase y luego regresaba por el bebé, comía con mis papás que me daban de comer, agarraba mis enanos y me iba a mi casa a la tarde a estudiar, a cambiar pañales, hasta las 12 de la noche, pues terminando todo lo que tenía que hacer y estudiar porque los exámenes los tenía que presentar. Los tenía que presentar. Dicho sea de paso, su marido médico también. Sí, él también. Y entendía muy bien mis problemas. Lo entendía muy bien. Sí. Lo entendía. Sí. Me entendía y me ayudaba, me apoyaba. ¿Ya ven, médicos? Nunca me abandonó. Platíquenos, ¿qué termina la carrera de medicina con honores, ya llegando a su tercer bebé, ¿y qué pasa entonces? Bueno, entonces yo terminé la carrera en el 66, igual que muchos de mis compañeros. El 17 de febrero me gradué y el 2 de abril nació mi bebé. Así es que estaba yo bien gordita cuando me gradué. Del 66 al 70 me tomé como que un descanso. Colgué el cuadro de mi título en casa de mis papás y dije, voy a disfrutar un poquito a mis enanos, mi marido que trabaje, yo aquí me hago bolas. Y entonces me quedé en casa, no muy en casa porque también estuve vendiendo unos equipos italianos, etcétera. Después eso no me gustó para nada. Y en 1970, unos días antes, bueno, porque yo quería entrar a trabajar en genética, pero no había lugares de donde trabajar, hasta que abrieron el instituto, el que ahora es Instituto Nacional de Pediatría. Y yo entré el 1 de noviembre, el día 6 lo inauguraron, y entonces yo ya estaba allí y empezamos a ver poco a poquito algunos pacientitos.
porque pues de aquí a que nos conocieron, etcétera, decían que era un elefante blanco. No, no fue para nada un elefante blanco. Al ratito ya teníamos muchos pacientes. Y ahí empezó realmente mi carrera y yo ya era genetista allí. ¿Cómo se inicia, cómo se involucra con la genética? ¿Cómo inicia su carrera genética, Sí, doctor? ese es todo un tema porque resultó que cuando yo estaba terminando la carrera y tuve que hacer mi internado, pues yo tenía dos bebés, todavía no nacía la tercera, pero tenía dos bebés, uno de un año y otro de unos cuantos meses. Y entonces, ¿cómo voy a hacer un internado con guardias? ¿Cómo dejo a mi marido solo con dos bebés? Entonces busqué a ver si había algún tipo de internado en donde yo pudiera hacer mi internado. Y lo encontré en el Hospital General con el doctor Rui Pérez Tamayo, que Bueno, maestrazo, que fue en paz mi descanse, maestro. recientemente se nos fue, caray. Apenas se nos fue, a Sí, los 98 años. sí. Y Rui me dijo, no, 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 a ver, Sandra, después de tanto esfuerzo no va usted a abandonar ahorita porque no puede hacer el internado. Usted se viene aquí, hace lo que puede y yo le firmo su internado sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ay, yo sí, dije, de acuerdo, ok. Pero no me gustan las autopsias. Me dice todavía, me dice, mendigo y con exigencias. Pues sí, A todos los ¿qué demás. tal que me pone a ver la minilla? No, me dice, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no se sube allá arriba con Héctor Márquez, que está inventando una cosa que dice que de cromosomas y no sé qué cosas raras? Ah, bueno, pues ahí voy yo con el doctor Márquez, que estaba montando su laboratorio en 1964, 66, su laboratorio para lograr ver cromosomas. Exacto. Y entonces pues yo ingresé allí y feliz de la vida, me encantó el asunto de los cromosomas. Después me escapé y fui 6 meses a Estados Unidos con Marjorie Shaw a aprender cromosomas y cultivos, etcétera. Regresé súper experta y ya se me abrió la puerta de la genética porque no había nadie que hiciera eso. Y, Entonces fue realmente wow, pues un poco impresionante. casualidad si usted quiere, pero fue mi camino que amé Bueno, con también pasión. yo les platico que el maestro, como lo fue para usted el doctor Rui Pérez, nace cuando el alumno está listo. Entonces, bueno, también hay una simbiosis ahí interesante, Claro. doctora. ¿Y luego qué siguió? ¿Cuál fue su camino en el Instituto Nacional de Pediatría? ¿Qué trabajos hizo? ¿Qué trabajos llevó a cabo? Yo estuve 35 años en el En el Instituto instituto, Nacional de que, Pediatría. que antes se llamaba, ¿cómo? El Primero hospital. se llamó Hospital Infantil, pero del Sur o algo así, Sí, ¿no? Hospital del Imán, algo así. Pero Hospital Infantil ya existía, entonces lo el del, cambiaron a Hospital del Niño. ok. Hospital del Niño Imán, tuvimos ese nombre por un buen rato y luego ya se volvió Instituto Nacional de Pediatría y ya, ya así se quedó siempre, ¿no? Y yo ahí empecé como médico y veía a mis pacientes, tenía mi consultorio, desde mi consultorio veía la pirámide, la de Cuicuilco, y decía yo, bueno, qué maravilla, Qué ¿no? Que uno maravilla. de su consultorio ve la Sí, pirámide de Cuicuilco, estaba en el tercer piso, y empecé a ver pacientes, primero poquitos, pero después ya muchos, algunos con unas cosas de lo más raras que no podíamos hacer mucho más que asesorar a los papás, dar asesoramiento genético y no había ningún tratamiento, cosa que ahora sí ya hay. En aquel entonces no había tratamientos y sí veíamos enfermedades raras, sí, que los pediatras decían, caras vemos, cromosomas no no sabemos. sabemos, llamemos a los A los genetistas. genetistas. Y ahí vamos los genetistas. Primero era nada más yo la única, al rato se vino la doctora del Castillo, que luego se quedó allí, ella sigue ahí en pediatría, y con la doctora del Castillo empezamos a ver muchos pacientitos, todos con enfermedades raras. Doctora, platíquenos, yo le voy a decir del síndrome Carnevale. Platíquenos de ese síndrome. El síndrome Carnevale, ¿Carnevale? pues no, el síndrome Carnevale es, lo voy a decir despacito, no, pulgar trifalángico, si el pulgar tiene dos falanges, pues esos niños tenían pulgar con tres falanges, entonces pulgar trifalángico y braquiectrodactilia. Braqui es que tienen un dedo corto, y ectrodactilia es que de plano les faltan unos dedos. Entonces eran niños que tenían pues una manita así con un dedo largo y unas como pinzas, y ese síndrome no estaba descrito en ningún lado,
y nosotros lo publicamos como síndrome de braquiectrodactilia autosómico dominante. No se nos ocurrió, a mí no se me ocurrió que podía ser el síndrome de Carnevale, porque nadie nunca lo había descrito. Y cuando usted me preguntó que esos artículos que a mí me gustaban tanto, ese fue el primero, pero vimos varios síndromes. Hay uno que es ausencia de músculos glúteos, rarísimo, casi nunca nadie lo ha visto. Hay muy pocas referencias, pero estos chiquitos eran dos hermanitos, así es que era Comentaba de hereditario. dos síndromes que había detectado o encontrado. Uno el de Carnevale, que era de estos chicos. Eh, yo, ¿En qué revista se publicó, doctora? Eso, casi todos mis artículos de esa época los estaba yo publicando o en el Clinic, y no me acuerdo bien en cuál salió, si en el Clinical Genetics, que era una revista, pues siempre ha sido una revista muy buena, o en el American Journal of Medical Genetics, porque eran cosas médicas, de genética médica. Yo creo que ese artículo salió en el American Journal of Medical Genetics, el que publiqué con las dos familias que tenían esa alteración en las manitas. Que dicho sea de paso, ¿encontró alguna relación genética entre Nunca esas dos familias? encontraron, No. no. Una venía como de Michoacán o por allá y la otra la encontramos en Cuernavaca. Los dos pacientes llegaron uno antes y otro después a nuestro consultorio, pero nunca logramos ver que tuvieran alguna relación de Doctora, hoy familia. con la tecnología que tenemos en el mundo, sí podría, con la tecnología genética podría arrojar más datos y encontrar nuestras Claro, familias. se podría saber cuál es el gen y Exacto. sería de lo más interesante, pero pues, nosotros perdimos el rastro de la familia. Yo creo que ahora sí se ha descrito el gen, porque después alguien más lo publicó, familias similares, y siempre nos citaban, ¿no? De acuerdo. Carneval y colaboradores describieron esto, nosotros tenemos una familia igual, etcétera, lo cual confirma que el tuyo es un síndrome que realmente existe, pero que es raro y que además puede confirmar que es universal, digamos, a lo mejor lo publicaron en Estados Unidos o en China o Okay. en algún otro lado con la misma malformación. Y la otra que fue muy interesante fue el de la agenesia de glúteos, Okay. que también fue un síndrome de lo más raro, en donde nosotros tuvimos a los dos hermanitos, por lo tanto era autosómico recesivo, un niño y una niña, que no tenían glúteos y entonces caminaban como patitos y no podían subir las escaleras, porque el glúteo pues te ayuda a subir las escaleras, ¿no? Es el músculo que uno usa para subir las escaleras. Y ese también fue un síndrome de lo más raro. De lo más exacto. Doctora, después, ¿qué siguió con la doctora Alessandra? Bueno, describimos todos esos síndromes y luego nos involucramos a hacer realmente investigaciones. Sí. Y una de las investigaciones en donde todavía me ponen como coautora y ayudo un poquito fue la anemia de Fanconi. Anemia de Fanconi es una alteración de la médula y esos pacientitos que tienen anemia de Fanconi, pues su médula no produce las células que debería de producir, no tienen una buena reacción ante las enfermedades infecciosas porque no forman glóbulos blancos, etcétera, y tienen aplasia, no se forma bien la médula, por eso se llama anemia de Fanconi. Es una enfermedad autosómica recesiva y a la fecha se han descrito muchos genes que tienen que ver con la anemia de Fanconi, que tienen que ver con cáncer de mama también, y que son genes que se relacionan con la componer, componer el DNA, la reconstrucción del DNA cuando se rompe, etcétera. Y la doctora Sara Frías heredó esa línea de investigación que fue una de las que desarrollamos ella y yo, cuando ella era mi alumna, y a ella se quedó en pediatría y la ha seguido desarrollando. Excelente. Doctora Alessandra, ¿cuántos artículos publicados? A 170 Wow. y pico, sí. Sí, sí, son muchos. En muchos yo era la primera autora. Sí. Luego en muchos otros quedé como la última autora, que es un poco la corresponding, Sí. y ahora pues quedo ahí en medio porque ya he tenido tantos alumnos y tanta gente que pues ya yo ya soy abuela, No, hombre, entonces ya no doctora, quedo en ningún lado. súper presente, me consta. Doctora, ¿cómo llega al ISSSTE? Platíquenos esa parte del ISSSTE. A la parte del ISSSTE fue una complicación
porque resultó que llegó un momento en que el director, bueno, yo era la directora de investigación, el doctor Rodríguez Weber en esa época ya era el director general, yo la dirección general se la dejé al doctor Rodríguez Weber era el director general y yo era la directora de investigación, pero resulta que cuando él se iba a reelegir, pues intervino el doctor Solomon y él quedó como director general. Entonces Solomon llegó con su propio equipo y me dijo, a ver Sandra, tú llegaste con tu equipo, ¿verdad? Pues yo también llegué con mi equipo. Entonces me haces favor de quitarte de la dirección de investigación y voy a poner mi propio director de investigación. Y puso ahí al doctor Gutiérrez, Pedro Gutiérrez, que también es mi amigo, pero bueno, a mí me quitó. Sí, bueno. Le digo, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy? No, no, no te vayas. Quédate como con la plaza que tú quieras. Una plaza de investigador F, ¿te queda bien? Sí, perfecto. Entonces me quedé como investigadora F, pues no más de 2 meses, porque a los 2 meses el director médico del ISSSTE, Manuel Urbina, amigo mío de siempre, me llamó y me dijo, oye Sandra, yo necesito a alguien, un genetista aquí, alguien que sepa de genómica, porque yo no puedo con esto, yo no soy de esa onda, sí. Vente para acá, y me ofreció una jefatura de servicio en la dirección médica del ISSSTE, que está aquí en San Fernando. Sí. Porque yo dije, no, yo no me voy a ir lejos, yo vivo aquí en el sur. En el sur, y le digo, ¿dónde queda tu oficina? Aquí en San Fernando, al lado de los, donde están, donde ve uno a los muertitos, ¿cómo se llaman? Sí. De los velatorios. Sí. Hay un edificio alto, esa es la dirección médica del ISSSTE. Sí. Doctora Alessandra, a ver, entonces nos quedamos en el ISSSTE. Usted está en el ISSSTE, en una área de la dirección médica, que platicamos que son muchas direcciones. Las personas piensan que la parte de prestaciones médicas es la más importante, pero no, hay muchas más direcciones que diluyen la influencia a veces de la parte médica en el ISSSTE. Sí. ¿Qué pasó ahí, doctor? Ahí pasó que me encontré con una burocracia un poco difícil de manejar. Sí. La verdad, algo que debo de admitir es que yo llegué como investigadora a hacer investigación. Y sí echamos a andar, no sabe cómo me quieren los del ISSSTE. No, bueno. Echamos a andar 4 laboratorios de medicina genómica. ¿Cuáles? Uno en el 20 de noviembre, sí. Que ya medio existía, pero lo fortalecimos, compramos mucho equipo. El doctor Urbina me apoyó mucho, pues él me había invitado, ¿no? Después de ahí, el segundo fue en el 1 de octubre. El 1 de octubre es un hospital del ISSSTE, un hospital general, pero que está cerquitita del Politécnico. Y entonces mucha gente va y hace maestrías y doctorados en el Politécnico. Entonces ahí floreció realmente un laboratorio de medicina genómica, de investigación en medicina genómica, con el doctor González Barrios, que todavía sigue siendo el jefe de ahí, que pues lo echamos a andar en un cuartito así chiquito, lo fuimos expandiendo como un chorro. Y luego ese es el segundo. El tercero aquí en el López Mateos. ¿En el López Mateos? Que es el ala sur, y ahí también había una persona muy interesada en investigación que lo echó a andar y que trabajó mucho, no me acuerdo cómo se llama la doctora, y otro en Guadalajara. Okay. ¿En dónde? ¿En Guadalajara? En el hospital en el ISSSTE, de Zapopan, en el Valentín Gómez Farías. Exacto. Ahí echamos a andar ese laboratorio. Ese fue el que más problemas tuvo, la verdad. Yo creo que hacen poca investigación, pero el del 1 de octubre, el del 20 de noviembre y el de aquí de López Mateos sí siguen trabajando, me siguen reconociendo que los eché a andar con mucho esfuerzo, y por fin me cansé un poco cuando descubrí que la ley del ISSSTE, eso me lo dijo la jefa de los abogados de ahí. Sí, dijo, doctora Carnevale, ¿cómo? Usted tiene que irse a otro lado, porque aquí la investigación no se le va a dar, porque la ley del ISSSTE ni siquiera menciona la palabra investigación, sí, no la contempla. Entonces la investigación es algo que no se debe de dar en el ISSSTE, porque no, la ley no lo contempla. Pero cuando me dijeron eso, me dieron ganas de llorar y dije, bueno, pues no sé a dónde ir. Pues es un punto para que los legisladores puedan incluirlo en la ley del ISSSTE y en otras instituciones públicas también. Doctora, de ahí se viene para el Instituto de allí, Nacional sí, de Medicina Genómica. A finales yo llegué aquí en el 2010, entonces a finales del 2009 cambió la dirección aquí, y el doctor Javier Soberón, que quedó como director general, me invitó a venirme a ser la directora de investigación de aquí.
Y yo dije, qué maravilla, me voy a ir del ISSSTE y me voy para el instituto, un instituto de investigación como este, No, hombre, pues una maravilla. increíble. Y sí pudimos hacer varias cosas aquí que no se podían hacer en una Platíqueme una de institución. ellas, que esté orgullosa de lo que se ha hecho en este Instituto Nacional. Bueno, como directora de investigación tuvimos que volver a hacer un poco de revolución en lo que se estaba haciendo de investigación, porque era muy particular el director anterior, que era Jiménez. Él tenía un laboratorio gigante en donde todo el mundo dependía casi directamente de él. Entonces Javier y yo fuimos haciendo las partes y entonces formando los diferentes laboratorios, pues el de enfermedades mendelianas con el que yo después me quedé, el de cáncer clínico. Entonces fue una labor de realmente reconstruir toda el área de investigación que estaba, pues, según nosotros, muy mal, a lo mejor no estaba tan mal, pero no nos parecía correcto cómo estaban las divisiones, ¿no? Todo el laboratorio más grande era el del doctor Jiménez, que era el director general, ¿no? Entonces fuimos haciendo, reorganizando todo el instituto, tanto Javier como yo, le metimos muchas ganas, no congeniábamos mucho, porque él es muy UNAM, y yo Secretaría de Salud. Sí. Siempre he trabajado en la Secretaría de Salud, entonces yo era la raíz Secretaría de Salud y él la raíz UNAM. Sí. Entonces a veces, pum, chocábamos horrible y nos peleábamos, luego nos reconciliábamos y luego por fin llegábamos a una solución que era ni muy de un lado ni del otro, un alineamiento. Fue un poco difícil ser directora de investigación. Entonces, después de 3 años, le dije, ¿sabes qué? Yo ya me siento cansada y me voy como investigadora de a pie. Entonces, dejé la dirección de investigación y me bajé, porque yo quise, a investigadora en ciencias médicas F, y poco después me hicieron emérita. A ver, platíquenos eso lo de emérita, doctora. Me conmovió muy. A ver, platíquenos cómo estuvo ese reconocimiento. No, ese reconocimiento a veces me da un poco vergüenza porque quiere decir que no me fijo en muchas cosas. Fue totalmente una sorpresa para mí y me conmovió mucho lo que hizo este señor que es de la propia comisión coordinadora de los institutos, que fue a entrevistar a mi esposo, entrevistó a mis amigas, a mis amigos, todo el mundo habló de mí, grabaron, sacaron fotografías de cuando mis niños eran chiquitos, cuando yo era joven y bella, cuando después me hice un poco más vieja, de cuando fui directora, de cuando me eligieron como directora. Toda mi vida, yo nunca me Nunca enteré, se dio cuenta. nunca me di cuenta, nadie me dijo nunca nada. Okay. Doctora, entonces nos comentaba en ese reconocimiento que le hacen de emérita, fotografías, entrevistaron a su esposo y usted nunca se dio cuenta. Nunca me dijo. Lo hicieron muy bien y escondieron muy bien todo, porque yo digo, de veras no me di cuenta de nada y para mí fue una sorpresa y claro, lloré, hice un drama ahí cuando me entregaron en el encuentro de investigadores, que digo que no me lo perdía yo nunca. En ese encuentro dijeron, el emérito de este año es la doctora Alessandra Carnevale Cantón, y yo, ¿qué es esto? Sí. Y entonces fui a recibir el premio, abracé el premio, sí. Lloré, no me quería voltear, y todo el mundo decía, pues voltéese, doctora, por favor. Y ya me volteé, y ya me dio pena a la vez, porque cómo es posible que no me hubiera yo enterado. Y ya después todo el mundo me felicitó, fue una gran fiesta, me invitaron a comer, a cenar, y fue muy, muy, muy emocionante. Por supuesto, lo que me pasó es que mis hijos se enojaron muchísimo. ¿Cómo es posible, mami, que no nos digas nada? Te dan ese premio en una ceremonia y nosotros nos enteramos una semana después porque por fin se te quita la pena y nos lo cuentas. Se enojaron tal, mucho, doctora? Pero yo no lo sabía. El que debería de haberles dicho es mi esposo. Era su marido, sí. Él sí sabía. Doctora, la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina, bueno, esa entré en 1983, fue muy emocionante, pero también es cierto que después hace mucho que no voy a la academia. Me da pena, debería de ir, pero ya no quiero salir, ya estoy grande. Participé en varias cosas de la academia,
sobre todo en pequeños comités, de esos que deciden algunas cosas que se deciden en la academia, de cómo apoyar algunas ideas. El doctor Soberón me invitó cuando él estaba de presidente a participar en varias cosas. Y ahora sí, ya hace mucho tiempo que no voy a la academia y que no participo casi en nada. Nunca participé tampoco para ser presidente de la academia. La primera y única mujer presidente fue Teresita Corona. Exacto. Que también, bueno, yo fui pionera de las directoras generales de investigador de los institutos, fui la primera, y hasta muchos años después, Teresita fue directora de neurología y la doctora María Elena Medina Mora fue directora de aquí de psiquiatría. Pero de esa época, ellas son las únicas otras dos mujeres directoras generales de un instituto. Pero yo lo fui en el año 1997, y realmente muchos años antes, ¿no? Sí fui pionera de muchas cosas. Y, Doctora, ¿y otro de los trabajos o investigaciones o actividades de las que usted esté orgullosa en su carrera profesional? bueno, sí me siento muy orgullosa de haber sido pionera en muchas cosas, ¿no? Desde genetista fui la primera presidente. Habían sido puros, el doctor Armendáriz, el doctor Leonel, todos hombres, hasta que llegó la doctora Carnevale, Sí. y fue la primera Sí, presidenta, caray. la primera directora general. Como que haber sido pionera en muchas cosas, en varios eventos, me da mucho orgullo y me siento muy orgullosa. Excelente. Y ya. Y yo quisiera así comentarle a los chicos que yo creo que lo más importante de uno, y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, es que te apasione lo que estás haciendo. Si sientes pasión por tu trabajo, como decía mi papá, no trabajas. Haces lo que tú quieres y lo que te apasiona. Y yo siempre fui una apasionada de la genética, una apasionada de la investigación, de escribir artículos. Había veces en que mi familia protestaba porque el domingo, ¿qué vamos a hacer? Mami, no puedo hacer nada porque estoy escribiendo estoy escribiendo un artículo. Y estaba escribiendo en domingo, en sábado, a las 12 de la noche, escribiendo mis artículos, porque me salía y era lo que a mí me gustaba hacer. Y a veces quizás mis hijos protestan, pero yo siempre les digo, nunca, nunca les voy a decir, ay, todo lo que me sacrifiqué por ti. Porque no me sacrifiqué para nada. Trabajé como loca, pero estaba haciendo algo que me encantaba. Cuidaba de mis hijos. Fíjense que lo que pasó es que yo trabajaba de 8 a 4. Mi marido comía con los niños, yo llegaba a las 4 y de las 4 en adelante, o a las 4:30, ¿eh? Me dedicaba a mis hijos y nos la pasábamos muy bien. Y siempre les decía, no tendrán mucha cantidad de mamá, pero tienen una muy buena calidad, Calidad de mamá. porque disfrutamos mucho Ok, el tiempo. ok. Doctora Alessandra Carnevale, por favor, denos un mensaje final para la comunidad médica que nos ve. Usted que ha sido un ejemplo en el tema de genética en el país. Pues yo creo que lo que es más importante y considero que vale la pena tenerlo presente es que uno trabaje y haga lo que realmente ama y lo que le apasiona. Si uno está apasionado de su trabajo, pues realmente no trabaja, hace lo que más le gusta. Y creo que eso es súper importante. Y si uno es mujer, tiene que trabajar un poco más que los hombres. No sé por qué, pero a las mujeres como que siempre hay algún tropiezo por ahí y entonces tenemos que hacer un esfuerzo más grande, trabajar un poco más y siempre hacer ese chirris de más para que puedas sobresalir y puedas llegar hasta donde tú quieras llegar. Y se puede con hijos, con nietos, con esposos y compartir algunas especialidades, a lo mejor son más difíciles que otras. Para mí la genética me permitió, sí, tener una buena vida en mi casa, pero también desarrollarme bien en mi trabajo y hacerlo con mucho amor y con mucho entusiasmo. Yo creo que eso es súper importante. Doctora Alessandra, increíble, increíble. Gracias, gracias, muchas gracias por esta entrevista. Doctora Alessandra Carnevale Cantoni,
por habernos recibido aquí en el grandioso Instituto Nacional de Medicina Genómica, por su tiempo y sobre todo, doctora, el aportar a la comunidad médica tiene un valor increíble. Sé del esfuerzo que hizo por venir, darnos la entrevista, pero créame que es un esfuerzo que va a influir positivamente en la comunidad médica y eso tiene un valor increíble. Gracias. La felicito porque Muchas usted es una gracias. mujer de dar como ha dado toda su vida y esta no es la excepción. Ay, pues muchísimas gracias, qué lindo. Hombre, doctora, Fue a un todos, placer, realmente fue un placer. muchas Se los gracias y nos agradezco. vemos en la próxima edición de la entrevista con grandes médicos del siglo XXI. Muchas gracias.